ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos, gracias por ser y estar México y Museando Ando. Soy Verónica Müller, ciudadana museos, enlazando personas con museos e historia. Seguimos con el tema dedicado a las mujeres. Gracias a Carlos Vega y al arquitecto Óscar Guevara, que tienen 17 años promoviendo a nuestra 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Él les da una pinceladita de una de sus poesías. Feliciano me adora y le aborrezco. Lisandro me aborrece y yo le adoro. ¿Por quién no me apetece ingrata? Lloro. Y al que me llora tierno, no apetezco. A quien más me desdora, el alma ofrezco. A quien me ofrece víctimas, desdoro. Desprecio al que enriquece mi decoro y al que le hace desprecios, enriquezco. Si con mi ofensa a alguno le convengo, me reconviene el otro a mí ofendido. Y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mis sentidos. Con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que le pido. Y más ni menos está con nosotros nuestro querido Carlos y Óscar, que entre nos, ellos están enamorados de Sor Juana por ser un mujerón y por ser orgullo de México. Carlos, bienvenido. Gracias, qué gusto de poder estar con ustedes, Vero. Gracias por esta invitación, que nos cuesta mucho trabajo hablar de Sor Juana. Vamos a estar muy contentos de poder comentar y dialogar muchos aspectos, tal vez pocos conocidos de Sor Juana, así que aquí nos tienes. Muy contentos de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Óscar, querido, bienvenido. Para mí es un gusto estar con ustedes y explicar, dar a entender lo que yo entiendo, lo que yo he recibido de Sor Juana. Sor Juana para mí es una persona indiscutiblemente de lo más extraordinario que puedes encontrar. Mira, a Sor Juana hay que leerla, volverla a leer y releerla otra vez. Y no te quedas sin nada. Perfecto, mi Óscar. Pues agradeciéndoles como siempre a nuestros invitados por sus aportaciones y puntos de vista particulares. Gracias, Óscar y Carlos, por estar aquí y ahora. WhatsApp durante el programa hay bonus 5520-78-54-63. Nos escuchan por internet para todo el mundo en www.radioformula.com.mx. Museando Ando por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Simultáneamente transmitimos por Facebook y YouTube como Museando Ando Oficial. Suscríbanse a nuestros canales y activen la campana para recibir nuestras notificaciones. En Spotify, los podcasts de Museando Ando. Y al terminar nuestro programa por radio, acompáñenos en nuestro bonus por YouTube y Facebook. Agradecimientos a mis queridos ZR Producciones, Jesús Alberto Rodríguez, WhatsApp 55 12 42 35 75. Ellos ofrecen servicios del variado mundo digital tan complicado para nosotros los adultos mayores, pero ellos sí que les saben muy bien y le van a ayudar bastante bien, no nada más a los adultos mayores, a todos. En Fórmula, los ingenieros Abel Arroyo, Marta Sebastián, Miguel Ochoa y Ricardo Ruiz. Y pues, muchos saludos a Elenita, esposa de don Carlos. Muchas felicidades, Elenita, por su cumpleaños. A Alejandra y a María Fernanda Guevara Solari. A las familias y amigos de nuestros invitados. Al grupo Jueves de Amigos. A Luis Alberto Rodríguez y a todos nuestros radioescuchas y todos nuestros seguidores. Y pues hoy es un día de plátanos para mí porque, fíjense, desde el siglo XVII y tenemos a una representante de la mujer, ni más ni menos, Sor Juana Inés de la Cruz, que hoy vamos a aprender muchísimo gracias a estos dos señorones, Óscar y Carlos. Regresamos con más de Museando Ando. Muchos amigos, es un placer tener aquí a dos grandes estudiosos de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y le voy a suplicar a Carlos Vega. Yo lo que he aprendido al ir a sus recorridos es este ímpetu de Sor Juana, de lo que más deseaba ella era estudiar para ignorar menos. Y toda su vida luchó por el derecho de ser mujer, el derecho a estudiar,
y esto lo defendió a capa y espada. Haznos pinceladas, Carlos, porque como bien lo has dicho, necesitaríamos como un mes para medio platicar de este gran personaje, pero tú haznos un breve resumen, por favor. Bueno, déjanos con la boca abierta. No, quiero comentar que de Sor Juana Inés de la Cruz han hablado y escrito una gran cantidad de personalidades, todos muy respetables, pero han hablado de ella con los datos que tuvieron a la mano en su tiempo. Y ahora hemos tenido la oportunidad de descubrir muchos detalles, cosas de la familia nuevas, que son las que sí nos gustaría hacer un comentario breve. Oye, Carlos, como cuando tú me dijiste lo de Azuaje, dije, ay, habré oído bien. Como muchas cosas que nos vas a comentar. Disculpa que te haya interrumpido. Mira, don Guillermo Smith Hoover, un apasionado también de Sor Juana y que ha escrito varios libros de ella, se puso a averiguar y descubrió que la abuela paterna, la bisabuela paterna de Sor Juana, vivía en las Islas Canarias y ella hizo una solicitud. Todo eso está documentado. Ella hizo una solicitud porque dijo que tenía un hermano de buena posición económica que se iba a hacer cargo de ella, de su hija, no, de sus dos hijas y de sus dos nietos. Ella hizo todos esos trámites hasta que consiguió venir de las Islas Canarias a la Nueva España. Y sabemos que ella vino con sus dos hijas, una de ellas Laura, que es la abuela de Juana, la abuela paterna, y ella vino viuda de un señor Azuaje. Así que sus hijos tenían nombre del apellido Azuaje y eran dos niños, uno de 10 años y otro de 7, Pedro y Francisco. De ellos sabemos que llegó la familia y se establecieron en Chalco. Así que esa es la primera parte de descubrir el padre de Juana. Este niño se desarrolló, su hermano menor entró con los dominicos y fue un personaje en esto y conoció también todo este espacio y en algunas partes se habla de él. Y Pedro, el padre de Juana, se debe de haber establecido y ya estableció en este espacio de Chalco y está cerca Chalco, Tlalamanalco y Amecameca y más adelante Chimalhuacán y Nepantla. Entonces, todos estos lugares don Pedro lo recorrió y conoció a doña Isabel, hija de don Pedro Ramírez, que don Pedro Ramírez, un agricultor que vivía en San Luca de Barrameda, al sur de Cádiz, quiso venir a hacer la América como agricultor y vino a la Nueva España y buscó unos lugares por el estado de Hidalgo que no le gustaron porque era muy pedregoso, pero sí se fue para lo que ahora es el estado de Morelos y el estado de México y vio que en ese lugar la tierra era mejor y alquiló a los dominicos 2 haciendas. La primera es Nepantla y la segunda Panoaya. Panoaya está a 3 kilómetros aproximadamente de Amecameca. Así que don Pedro se fue a Panoaya y dejó a su hija. Bueno, este matrimonio de don Pedro que se casó, tuvieron 11 hijos, se establecieron en Tecapixtla y solamente su hija Isabel fue la que se quedó a trabajar con él y se quedó en Nepantla. Su padre se fue a Panoaya y estuvieron trabajando intensamente y resultó con que conoció a don Pedro de Azuaje y con él procreó 3 niñas, 3 mujeres, Josefa, Inés, Juana y María.
Pasó el tiempo, esas niñas crecieron y que resultó que don Pedro desaparece de la vida de la familia y no se vuelve a hablar de él para nada. No tenemos ningún escrito sobre él, hasta que Juana quiere profesar con los Jerónimos y aparece ahí ya el nombre de don Pedro de Azuaje, pero nada más hasta ahí. Hacía que al desaparecer su padre, doña Isabel conoce a otro personaje, hacendado también cerca de su hacienda. Ese señor se llama don Pedro Ruiz de Lozano. Don Pedro Ruiz de Lozano, él casado con una señora, doña Catalina, pero sin hijos, se une con doña Isabel y procrea otra nueva familia de otros 3 hijos, un hombre y 2 mujeres. ¿Qué resultaba de todo esto? Pues doña Isabel, cuando empieza a procrear nueva familia, manda a sus 3 hijas mayores con sus abuelos. Ahí es donde llega Juana Inés. Bueno, se llamaba Juana nada más. El Inés se adopta después. Así que Juana Ramírez llega y ahí recordamos 2, 3 hechos interesantes con personajes que deben de haber influido en ella. Y la primera es una maestra que le enseña las primeras letras y la forma de que lo conoce es muy interesante. El segundo es el párroco de la parroquia de Amecameca, que cuando Juana tiene 8 años y van a hacer su primera comunión, para prepararse, el sacerdote les pide que hagan una loa, o sea, una alabanza al Santísimo Sacramento, y por supuesto Juana lo hace, y ella es la que se gana su libro, fíjense, su primer libro. Eso es maravilloso, porque aparte Juana, ya que llega con sus abuelos sobre 5 años aproximadamente, le llama mucho la atención unos libros que trae su abuelo. El abuelo, siendo agricultor, también tenía una cultura y trajo varios libros de España, y nos ponemos a pensar de que cuántos libros podría tener un agricultor si venía con todos sus aparatos. Pues calculamos unos 6, 8 libros, porque aparte los libros eran muy grandes y gruesos y caros. Así que, ¿qué es lo que pudo traer don Pedro? Varios libros, y Juanita le decía a su abuelo, ¿y eso qué es? Pues mira, aquí viene la historia, los libros, deben de haber sido algunos religiosos, tal vez alguno de agricultura, y algunos de aventuras. Debe de haber traído algunos datos, y entonces todos estos libros traían en sus hojas grabados. Así que imaginémonos al abuelo con la niña de 5 o 6 años y el abuelo enseñándole. Y para la niña era un nuevo mundo de ir conociendo, y por eso la influencia de su abuelo fue muy importante. Y el abuelo debe haber estado feliz, nadie le había hecho caso a sus libros, y esta niña insistía. Así que nos imaginamos que en las tardes el abuelo le leía sus libros. Pero esto no le duró mucho tiempo, porque el abuelo murió cuando ella tenía 8 años. Carlos, vamos a tener que ir a un corte comercial y regresamos con más de Emocionando Ando. Muchas gracias, mis amigos. Gracias. Amigos, gracias por estar con nosotros. Y efectivamente, Sor Juana Inés de la Cruz, desde pequeñita, demostró ser una chiquita muy precoz. Aprendió, fíjense, ya cuando fue más grandecita, latín en 20 días. Y también sabía hablar náhuatl. Ella decía que hacía hincapié en que la belleza se va con la edad y que prefiere embellecer su pensamiento más que embellecer su cuerpo. En aquel entonces, a la mujer no se le permitía opinar ni actuar en ninguna cuestión, solo era una figurita decorativa que acompañaba al hombre. ¿Qué te parece, querido Oscar? ¿Qué tienes que comentarnos tú de nuestra querida Sor Juana? Tengo que comentar algo que no se habla ni se ha hablado de Sor Juana. O sea, ciertamente la separación de la mamá con el papá
la pérdida del padre es cuando Juana está muy pequeña. Sin embargo, una niña tan inteligente que va con la maestra a los 3 años, o ella lo hizo en Sorpilotea en respuesta a Sorpilotea, que ella fue a decirle a la maestra que su mamá decía que le enseñara a leer. Y le enseñó a leer con mucha facilidad, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Era una niña precoz que seguramente se dio cuenta del tipo de relación que su mamá tenía, muy somero, desde luego, por ser tan pequeña, con su papá. Entonces, estamos hablando de un hombre que se une a la señora, a la mamá de Juana, entre los 57 y 58 años, con una mujer que yo no creo que llegara a los 25 años, máximo 20 más o menos, por la época. Entonces, ese trauma que se hace a los hijos, que los papás viven una vida media tormentosa, para mí es algo que se debería de analizar un poco a Sor Juana en su niñez, ¿verdad? Por lo tanto, como sabemos que las mujeres pues venían al mundo, ¿verdad?, nada más para producir hijos, esa era una de las funciones más importantes, enseñar la religión, las buenas costumbres, porque era una mujer, era un punto aparte, un cero a la izquierda, ¿verdad? Entonces, lógicamente, a la hora que Juana cumple 11 años, le dice a su mamá, yo quiero ir a la universidad, y la mamá le dice, no, a la universidad no puedes ir, porque ahí solamente van los hombres. Entonces ella le dice, pues vísteme de hombre. Fíjate qué ingenuidad tan hermosa, ¿verdad? Y se quedó uno sorprendido, ¿por qué? Porque está muy limitada la mujer en la época. A Sor Juana hay que verla desde el punto de vista del siglo XVII, no compararla con el siglo XX, claro, ni el XXI sobre todo, ¿verdad? Sino cuánta limitación tenían las mujeres en esa época. Y un hombre que llega a 50 y tantos años, yo creo que el promedio de vida no llegaba a los 40 en la actualidad, era un hombre demasiado, o sea, hablando del padre de Sor Juana, era un hombre demasiado viejo para la madre, ¿verdad? Se acaba la vida del matrimonio, no de la unión, porque no había matrimonio. El matrimonio requiere de una constancia de la Iglesia, y esa constancia tenía que ir de México a España y de España a México para saber si el señor no tenía otra boda. Entonces eso no fue. ¿Qué es lo que pasa, pero cuando vemos nosotros que en esa época decía, mi hijo se casa con tu hija? Ellos no se casaron porque se querían, sino porque los padres habían puesto la obligación de casarse el hijo con la hija, y así pasó. Entonces el padre está muy desprestigiado, muy hecho pues a la época, pero también es una forma de proteger a Sor Juana. Pero si nosotros hacemos un análisis hipotético de qué es lo que Sor Juana debió haber pasado en su muy niñez, definitivamente, pero con una niña con una inteligencia muy superior y ver la vida de otra forma, ¿verdad? Pues ella tuvo que cerrar los ojos y decir, me quedo a lo que pasó, que mi padre se fue, y así se quedó. Sí, porque de lo que ustedes me han platicado y he aprendido, es que ella no tenía planes de casamiento. Ella ingresó al convento y tuvo posibilidad de convertir su habitación en biblioteca, con el tiempo obviamente, y tenía ahí un laboratorio científico, estudiaba física, biología, matemáticas, química y todo eso, ¿no? Sí, pero eso es ya una ¿qué te digo? Pues una capacidad muy superior, pero yo lo que digo, si esa niña le dijera, ¿tú te casarías? Yo mejor no me caso, porque vivir como vivió mi mamá en pleitos con mi papá, mejor no me caso. Fíjate bien, me dedico a aprender a ignorar menos, como dicen Sor Filotea de la Cruz. Me dedico a ignorar menos y aprender, y a cortarme el pelo cada vez que tengo que aprender algo para lograr lo que yo estoy buscando. Sor Juana es un ejemplo de una mujer que tiene todo capacidad, que los hombres en esa época se quedaran sorprendidos. Luego entonces dicen el enamoramiento de Sor Juana, todos tenemos enamoramientos en la vida, todos, lógicamente. Ella, sus enamorados no le llegaban siquiera a tocar un cabello, porque ella era muy superior.
Por eso siempre he dicho a Sor Juana hay que leerla, hay que volverla a leer para releerla. Y verás que cada vez que tengas una lectura de un poema, de una obra de ella, verás que vas aprendiendo cada vez más. Por eso es tan grande Sor Juana, por eso la... Oye, Oscar, ¿y cómo llega a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo y Salazar y con la virreina doña Leonor Carreto? Pues mira, al irse ella con su tío, el esposo de su tía María, ¿verdad? Ella seguramente abrió la boca para decir mucho gusto. Sor Juana cuando hablaba en verso, no hablaba así cualquier cosa, hablaba con verso, versificando. Y seguramente que la virreina, la virreina, la Leonor Carreto, dijo, esta niña la tengo que conocer más. Y la adoptó y la quiso muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una niña muy inteligente, que sabía manejarse muy bien ante todas las... Sabía dónde estaba parada siempre. Esa es la situación. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Fíjate que de lo que me doy cuenta con esta obra de respuesta a Sor Filotea de la Cruz es porque a ella la agredió un sacerdote y ella muy diplomáticamente le hace un reclamo, pero a la vez, por su misma inteligencia, le expresa su admiración. Entonces, platícanos de este pasaje de la vida de Sor Juana. Yo creo que no es una agresión, sino simplemente es saber qué es, hasta dónde puede llegar una persona tan joven con tanto conocimiento. Ella, en efecto, le pidió que tuviera clases de latín en 20 lecciones, no en 20 días, 20 lecciones. Ah, ok. No cualquiera puede llevar ese ritmo. Y lo que pasa que Sor Juana fue una experta en todas los sagrados, o sea, en toda los sagrados prácticamente. ¿Por qué? Porque el latín era un lenguaje culto. En esa época, todos hablaban en latín en cuanto a la cultura. Vemos, por ejemplo, Shakespeare hablaba en latín, ¿verdad? Y así ves todos los personajes en Francia. Entonces ella entendía todo sin conocer tal vez los idiomas, todo lo entendía porque el lenguaje culto era el latín. Entonces eso es muy importante. Y tiene sus bemoles en latín, lógicamente, sus casos, en fin, para saber latín tienes que estudiar un buen rato. Claro, y también pues que ella como un ser humano, ¿no? Pues amaba y veía lo que pasaba a su alrededor, de qué cosas no se habrá dado cuenta ahí estando con el virrey, ¿no? Claro. Y pues en teatro hizo Los empeños de una casa y Amores más laberinto. ¿Qué nos quieres comentar de esto? Mira, escribe junto con un sacerdote, Juan de Guevara, Amores más laberinto, ¿verdad? Pero Los empeños de una casa, si la has visto, si verás que es una obra interesantísima, muy graciosa, completamente graciosa y muy completa. Eso lo vemos en Sor Juana, ¿ves? Eso no es fácil para la época, es ese tipo de escritura y de formación literaria, ¿verdad? Eso lo ves, ¿verdad? Esto podríamos ver que Sor Juana, a los 16 años, ¿verdad? Ya está con la virreina, ¿verdad? Oscar, te voy a tener que interrumpir, discúlpame, vamos a un corte y regresamos enseguida con Maestro José Armando. Gracias. Mis amigos, gracias por estar con nosotros. Y querido Carlos, antes de que continuemos con lo que estabas platicándonos de Sor Juana, ¿qué te parece que nos invitas a tus recorridos, sobre todo ahorita, ¿no? Por la pandemia, y dinos qué estás haciendo en estos tiempos para que no se enfríe esta cadena de 17 años de estar difundiendo a Sor Juana? Sí, cómo no, mira, un poco de historia. Hace algunos años nos reuníamos en el Instituto Toussaint y de ahí surgió la idea de hablar algo de poesía y por supuesto de poesía nos fuimos a Sor Juana. Entonces ahí empezamos a tratar de encontrar y entender a Sor Juana y pues no hacíamos más que repetir lo que oíamos de otros y que acordamos de que teníamos que buscar algo más porque cada una de los escritos o poesías de Sor Juana nos decía mucho a todos. Entonces era muy interesante que conociéramos un poco más. De ahí surgieron
de que nos reuniéramos una vez al mes, el segundo sábado de mes, para poder platicar una hora de la vida de Sor Juana y una hora de su obra. Y resultó bastante interesante. Siempre empezábamos con una poesía y al final leíamos una o dos en el grupo y salíamos con muy buen sabor de boca y conociendo un poco más de Sor Juana, no nada más de lo que habíamos oído, sino nos invitaron a que si queríamos saber más de Sor Juana, leyéramos un pequeño librito que se llama Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Esa respuesta a Sor Filotea de la Cruz, preguntamos si quién era Sor Filotea de la Cruz. Entonces nos dijeron, era el seudónimo que usaba el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, y que tuvo amistad con Sor Juana. Y un día Sor Juana dio un comentario del que comentaste hace ratito, de el sermón del mandato del padre Vieira. Entonces, ella dio la opinión al obispo de Puebla, le pareció muy interesante, la imprimió y la editó y fue, como dicen, una bomba. ¡Pum! Porque como una mujer se atrevía a rebatir a un sacerdote y jesuita. Pero bueno, el obispo de Puebla le manda una carta diciéndole que la felicita, que le parece muy bien todo lo que está haciendo y que toda su obra profana es muy popular, pero que pudiera escribir algo más de Cristo. Esta carta que llega a Juana la hace recapacitar parte de su vida, de qué es lo que ha hecho, y decide realmente contestarle. Y fue maravilloso porque gracias a esta contestación, Juana se plasma en esta carta y nos platica su autobiografía parte por parte. Eso de la autobiografía de Sor Juana es tan maravillosa que todas las personas que han escrito de Juana han tomado debate esta respuesta por Filotea de la Cruz. Y invitamos a cualquier persona que quiera conocer un poco más a Sor Juana, lea. Es un librito muy sencillo y muy barato, por cierto, costará 30 pesos. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Estoy hablando del grupo que nos pusimos a leer y admirar cada uno de sus párrafos, y la admirábamos cada día más. Y ya con todo esto, un día decidimos ir a Nepantla y nos fuimos a conocer la hacienda de Panoaya, estar en Amecameca, donde hizo su primera comunión, ir a Chimalhuacán, que es otro lugar cercano por ahí, un convento dominico, donde la bautizaron, y ver esa pila bautismal maravillosa. Y de ahí pues nos entusiasmamos tanto que llegamos a Nepantla y la recordamos en toda parte de su vida, en el lugar donde ella nació. Y ya como esa hora, ya son las 3:30 de la tarde, ya con tanta hambre, nos fuimos a comer una cecina rica de Yecapix. Delicioso, doy fe, Carlos, perdón que te interrumpa, doy fe. Fue un viaje tan inolvidable para mí, y recorrer ese pequeño bosque que tienen ahí en este museo y estar leyendo su poesía, para mí es inolvidable. Es como si te estuviera haciendo ahorita, ¿te acuerdas? Y hasta me dijiste, ya traigo la garganta muy lastimada de haber estado hablando como 6 horas seguidas, ¿te acuerdas? Sí, me ofrecieron un tequila que me cayó en la garganta, ven, como refrescante. Pero bueno, recordamos todos esos viajes, y aparte, eso lo hacíamos en abril, el segundo sábado de abril. ¿Por qué? Pues recordando que ella muere un 17 de abril. Y en noviembre, bien salíamos a recorrer donde ella vivió aquí en la capital de la Nueva España. ¿Y dónde vivió ella? Pues que su tío, don Juan de Mata, un personaje español de dinero, casado con doña María, su tía,
la recibieron en su casa y vivió con ellos 3 años antes de ingresar de dama de honor de la virreina, y en ese lugar que vivió, que era la calle de Platea, o sea, debe haber sido una muy buena casa. O sea, ella vivió en una sociedad de altura, y siempre llamó mucho la atención. Pero ya después nos vamos donde ella vivió 3 años antes de profesar, y nos vamos al Palacio Nacional, que era el Palacio Virreinal. Bueno, el Palacio Virreinal ya no queda nada. Pero los jardines sí. Así que nos vamos a los jardines, y ahí caminando en los jardines recordamos la vida de Sor Juana, y un amigo muy querido, maestro de teatro, Francisco Hernández, nos hace el favor de hablarnos del teatro de Sor Juana, en ese lugar donde se estrenaron sus obras, y caminando ahí también leemos su poesía. Qué bonito, Carlos, perdón que te interrumpa. Quiero decirles, mis amigos, que cuando termine el programa de radio en Grupo Fórmula, los invitamos a que nos sigan en Museando Ando Oficial, en Facebook y en YouTube, porque esta plática está deliciosa y ahorita la continúas en el bonus, mi querido Carlos. Oscar, te toca a ti. Mira, lo que está diciendo Carlos es fantástico, realmente. Cada vez que buscamos qué hacía Sor Juana, nos sorprendemos, porque era una erudita en todo. Sabía de astronomía, sabía de cocina, sabía de contabilidad, de todo lo que le podían preguntar, tú lo podías saber. Inclusive le ofrecieron la rectoría del convento y ella lo desechó. ¿Por qué? Porque seguramente ella, no sé en qué tiempo, si lo dormía o no dormía, ella leía. Y eso era más aprendizaje para ella y más ventaja para ella siempre y todo. Siempre estuvo al tanto de sus compañeras. Decía que ella llegaban a decirle, hay un conflicto entre la reverenda fulana contra la reverenda perengana. Ella hacía todo el aspecto de juez y las convencía de llevar una vida favorable, recta y buena, ¿ves? Esa era Sor Juana. Por eso lo que dice Carlos, la verdadera historia de Sor Juana, ella la relata en el pequeño libro de Sor Filotea de la Cruz. Y no estoy muy de acuerdo en el sentido que es sencillo, es un libro bastante pesado que hay que entenderle mucho. Ahora, sí, sobre todo, oye, Oscar, es porque ella escribe en rima, ¿verdad? Ella escribe en verso, prácticamente, no todo lo que Sor Juana hace es una maravilla en verso principalmente. Era su manera de trabajar y de entender a la gente, ¿ves? Ella era visitada por muchos personajes muy importantes de la época. Entre ellos, un gran amigo de Sor Juana, que era don Carlos de Sigüenza y Góngora, que la dotaba de algunos instrumentos científicos para que ella siguiera progresando en su vida. ¿Me explicó? Toda una autodidacta, ¿verdad? Oye, antes de que se nos vaya a terminar el programa, por favor, danos las redes de ustedes para seguirlos, para ir a sus conversatorios los primeros sábados de mes. ¿Dónde lo podemos localizar? Es el segundo sábado de mes, ¿ves? Segundo sábado de mes. Sí. Desde luego yo les voy a dar mi número telefónico. Sí, muy venga. Para que me puedan tomar, para que yo les pueda dar informes. Claro. El sábado, ¿verdad? Tenemos sí, por favor. De las gentes que nos han seguido últimamente, pero está apasionadísima esta persona y está sorprendida de lo que es Sor Juana. Entonces ella nos hace favor de llevar todo el ritmo de hacerlo por video, ¿no? Claro. Entonces, yo les puedo decir que será mi correo Oscar-Guevara-B de Víctor @hotmail.com. Ok, ¿y tu teléfono? 5525079667. ¿Y tú, Carlos? A mí me pueden localizar también en mi correo, que es donde recibo todas esas preguntas que nos hacen,
y poder contestárselos despacito. Mi correo es vegascarlos@hotmail.com. Muchísimas gracias, Carlos. Bien, mi teléfono también se los puedo dejar, además que eso nada más en las mañanas de 10 a 2 de la tarde, y es el 55 34 14 58 06. Ahí para también poder contestarles algunas preguntas sobre Sor Juana, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Perdón, Oscar, continuamos contigo. Sí, no, desde luego, lo que te digo es este librito de Sor Juana, las respuestas a Sor Filotea, es un libro muy interesante. Es un libro donde ella relata todo lo que ella ha aprendido. Relata cuando se disgusta con su confesor y le dice: usted no me salva la vida, el alma. Pues yo soy la que tengo que salvar mi alma y siempre hablar con la verdad. ¿Qué es lo que pasa, Vero? Es muy interesante la sinceridad, la honestidad y la veracidad de Sor Juana, definitivamente. Entonces no nos sorprendemos, es una gente muy especial, ¿verdad? Y por supuesto, de Carlos muy querida, pero más querida de mí. Eso me gusta. Oye, Oscar, fíjate que a mí me dio tanta tristeza saber que muere aproximadamente a los 46, 47 años a causa de un virus pestilencial en 1695 que entró al convento de San Jerónimo. Cuéntanos de esto. Mira, ella entra al convento de San Jerónimo después de haber pedido, pues, ¿qué te diré? No pudo con la regla de las carmelitas descalzas. Es muy fuerte, ¿verdad? Entonces entra al convento de San Jerónimo y ahí se comienza a desarrollar. Y ahí es donde ella recibe grandes personajes de la época a través del locutorio, el lugar donde ella podía hablar con la gente, ¿sí? Es un lugar en el cual a través de una cortina negra ella habla con las personas que van a visitarla. Lo más interesante, las obras y temas de Sor Juana es obras líricas, romances, endechas, décimas, glosas, ¿verdad? Son parte de su desarrollo ella literario, ¿verdad? Redondillas, sonetos, liras, villancicos, poemas, Primero Sueño. Primero Sueño lo trata como un papelillo que ella escribió para ella, ¿verdad? Y se han hecho una serie de programas y de razonamientos acerca del Primer Sueño que realmente es muy interesante ver toda la capacidad de esta mujer en sus 975 versos, que es lo que tiene el Primer Sueño. Las obras dramáticas, Los empeños de una casa, por ejemplo, en las obras de prosa, Respuesta a Sor Filotea, desde luego, Sacramentales, El Divino Narciso, y otros, ¿no? Los temas: el amor humano, el amor divino, históricos y mitológicos. Eso lo vemos mucho en lo mitológico, en los versos del Primer Sueño, ¿verdad? Bíblicos y sagrados. Sor Juana era experta en las Santas Escrituras. Así de que era muy interesante, debió haber sido muy, muy interesante platicar con ella. Y es lo que yo digo, ¿quién se atrevería a decirle: oye, estás equivocada? Pues no, pero ella sí decía: eso no es cierto, porque siempre hablaba con la verdad, ¿verdad? Así es de que ya te digo, hay muchas cosas que se pierden en Sor Juana. Sor Juana se vuelve a recordar a través del año 1910, 1900 prácticamente, cuando don Porfirio le dice a las gentes: queremos hacer de los grandes personajes que han hecho México. Y ahí llega un embajador de México en el sur del continente, ¿verdad?, para descubrir a Sor Juana, y le pone Azuaje, porque es igual para él U que V, y es Azuaje, ¿ves? Y con ese Azuaje y Azuaje nos tenemos que despedir, porque el tiempo nos marca la pauta. Pero seguimos con el bonus, mis amigos. Estamos listos para continuar. Mientras, aquí en Radio nos despedimos. Carlos, muchísimas gracias. Es un honor haberte recibido. Gracias. Oscar, verdaderamente muchas gracias a ti también. Un honor haberte recibido. Te agradezco mucho la oportunidad que me das para hablar bien, lo mucho que conocemos de Sor Juana. Muchas gracias, mis amigos.
Gracias por haber estado con nosotros y continuamos en el bonus. Hasta la próxima semana. Bendiciones y mucho amor. Y como les digo a mis nietos, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias. Gracias. Bye. Pues, mis amigos, gracias por seguir siendo y estando Museando Ando. Con dos señorones, dos amantes de nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, que bien dicen que nos tardaríamos pues un largo tiempo en poder hablar vida, obra y milagros, como se dice coloquialmente hablando, de un mujerón, de una mujer tan grande como es Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién de los dos quiere empezar? ¿Don Carlos o don Oscar? Como quieras, tú lo llevas como gustes. Ok, entonces, Oscar, para no cortarte la inspiración, porque contigo terminamos el programa de radio y continuamos con el bonus para hilar tu idea y cerramos con Carlos, por favor. Sí, claro, y dime. Adelante. ¿A ti qué te gustaría resaltar en todos estos 17 años que has ido conociendo más? Porque cuando uno va leyendo de algún personaje que le gusta a uno, pues va uno sintiéndose como con una mente más amplia para entender quién es Sor Juana, una mujer excepcional que definitivamente se adelantó a su época. ¿Qué quieres compartirnos? Quiero compartir algo muy interesante. Mira. Esta acción que nosotros hacemos y que yo sigo a Carlos con mucho aprecio, ¿verdad? No cuesta a nadie nada. A nosotros sí nos llega a costar, ¿verdad? Porque repartimos cronología de Sor Juana, todos los versos que más o menos encontramos, se los repartimos a la gente que llega hacia nosotros. Ha llegado mucha gente, y se ha ido también mucha gente, ¿verdad? Pero hemos saboreado la cantidad de gente que se nos acerca a nosotros actualmente, que ahora que es tan difícil poder decir, antes lo hacíamos presencial, ahora lo hacemos a través de una línea electrónica, ¿verdad? Y se llena bastante bien el programa. ¿Y cómo podemos, perdón, Oscar, y cómo podemos accesar a esta línea electrónica? ¿Qué hay que hacer para inscribirse, etcétera, etcétera? Y me doy cuenta que al igual que me pasa a mí, que es un apostolado servirle a los museos, pues ustedes también están haciendo sus apostolados con Sor Juana, no cabe duda. Muy sencillo, unos días antes del segundo sábado de cada mes, me hablan por teléfono y yo me pongo de acuerdo con la persona que nos presta su Zoom. Ajá. Para poderles dar la forma de entrar. Es muy sencillo, ¿ves? Nosotros los invitamos y con mucho gusto. Mira, pero ha llegado gente muy conocedora de la vida de Sor Juana. Se queda sorprendida de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Tenemos un librito, un pequeño libro donde es de memorias de lo que hacen. No tienes idea de lo que escribe, lo que han escrito de Sor Juana nuestros compañeros y amigos del curso. Cosas maravillosas, de veras, en buena fe. Tenemos una gran amiga que vive en Querétaro y que todos los segundos sábados del mes se viene desde Querétaro para no perderse la plática de Sor Juana. La charla, ajá. Y es muy agradable para nosotros. Yo siento que esto es realmente muy agradable. Es algo que es altruismo completamente, ¿no? Yo quiero, si me permites, decirlo abiertamente al público, que tienes un libro que es un diccionario de términos del cristianismo con especificación de por materia. De materia, sí. ¿Quién te diera, tan calladito? Porque también le vamos a preguntar a don Carlos de su libro de la catedral. Pues aprovechemos de una vez. ¿Dónde se puede adquirir este libro y de qué trata? Le pedimos a Sor Juana unos segunditos para que tú platiques de esto, por favor. Mira, dentro de mi tercera carrera, que son las ciencias religiosas, ¿verdad? Empecé a estudiar, a llegar a la universidad, a Salle, y viendo, pues a ver si yo me encontraría un poquito más, me acercaría más al convencimiento de mi fe, que no está en juego. ¿Qué pasó? Pues el primer semestre dije, yo ya me voy. Entonces un maestro que es de Brasil me dijo, no, Oscar, tú aportas mucho.
Para esto yo ya tenía 60 años, ¿eh? Ok. Entonces, Qué bueno que lo dices para que las personas que se sienten ya como que hay que aventar la toalla a los 60 años, 70, 80, 100, no, para nada, hasta que estemos vivos, ¿no crees? exactamente, mientras tengamos la capacidad de entender bien las cosas, yo creo que debemos aprovechar. Entonces yo seguí, dije, bueno, pues me voy al segundo semestre. Ese semestre, el primer semestre, no hice exámenes y los pasé todas las materias. Ándale. Con 8, con 8 y con 7 y con 9, ¿ves? Bueno, pero el segundo semestre dije, no, ya vale la pena seguir estudiando. Y ahí empecé a hacer un diccionario de todas las palabras que se usan para la cuestión religiosa. Entonces se encuentran unas lecturas muy interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, el ambiente histórico religioso de Jesús, ¿verdad? En tiempo de Jesús es muy importante, muy interesante, ¿ves? Palabras como por ejemplo alma, ¿verdad? Personajes como todos los papas, ¿verdad? Quiénes eran anteriores y quiénes eran posteriores. Mi diccionario tiene materias tales como, ¿verdad? Sí, te escucho. Antiguo Testamento, Código del Derecho Canónico, padres y de la Iglesia, ¿verdad? Doctores y padres de la Iglesia, eclesiología, filosofía, herejías, historia del cristianismo, Nuevo Testamento, liturgia, profetas, protestantismo, teología, Trinidad y papado. Son las materias en las cuales se desarrolla este diccionario. Me faltaba tiempo para hacerlo y para estudiar. En los últimos semestres de mi carrera, que fueron 10 semestres, ¿verdad? Pues yo ya hacía los exámenes con rojo la pregunta, o con azul la pregunta y con rojo la respuesta, o con verde la respuesta, para hacerlo esto. Me costó mucho trabajo llegar a tener un promedio de 9, porque en el primer semestre pues me bajó mucho la calificación, ¿verdad? Ajá. Pero eso me dio como oportunidad de, pensando yo que mi diccionario pudiera ser mi tesis, ¿verdad? No, fue simplemente un trabajo que hice por mi cuenta, porque pasé con mención honorífica. Ándale. Fue muy gracioso estar en la fila de los compañeros de allá en La Salle, muchachos de 22, 23, 25 años, 30, ¿verdad? No, los papás están allá atrás. No es que yo estoy aquí esperando mi título también, ¿me entiendes? Fue una experiencia muy hermosa haber estudiado a esa edad, ¿verdad? Y eso no me ha dado para seguir aportando, pues que todo lo que a este diccionario se le puede hacer. Ese diccionario me costó 10 años de trabajo, realmente. Qué bonito. ¿Ese lo podemos conseguir en algún lugar? ¿Te llamamos por teléfono? Mira, conmigo y Danos tu teléfono nuevamente, Oscar, por favor. 55-2507-9667. Perfecto. Continuemos con Sor Juana para cerrar tu bloque, por favor. Seguimos con Sor Juana. ¿Qué te puedo decir de Sor Juana? De veras que es maravilloso hablar de Sor Juana. Como te digo, yo soy un enamorado de Sor Juana. Lo más curioso es poner, ¿por qué es la 10ª musa? A ver, dime, ¿qué es lo que entendemos por la 10ª musa? Sor Juana, encontramos que, estoy buscando, Ajá. La primera musa es Clío, que es la de la historia. La segunda, Calíope, de la poesía épica. La tercera, Uranía, de las matemáticas y las ciencias astronómicas, astronomía. La cuarta, Melpómene, de la tragedia. La quinta, Talia, de la comedia y la sátira. La sexta, Terpsícore, ajá. de la lírica coral y la danza. La séptima, Erato, de la poesía amorosa. La octava, Euterpe, de la lírica y la música. La novena, Palomía, del canto sagrado. Y la 10ª es Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, qué cosa más hermosa. Es una cosa maravillosa, desde luego. Y lo podemos ver, esto lo estoy viendo ahorita en esas memorias 1. Estoy tratando de hacer unas segundas memorias. Ya te digo, hay gente que ya está muy adentrada a Sor Juana. No tienes idea. Tenemos compañeros que buscan y nos mandan al grupo, por ejemplo, versiones del Primero Sueño, ¿verdad? Que dice uno que qué maravilla realmente que sean tan atentos a seguir
este programa, sinceramente, es fantástico, ¿ves? Entonces, lo que yo le digo a Carlos es que hemos logrado mucho para la gente y mucho para nuestra satisfacción y nuestro conocimiento personal, porque nosotros aprendemos de ellos también, no solamente ellos de nosotros. Claro, ese es un hecho. Es que hay gente, maestros, ¿verdad? Tenemos un par de maestros que son fantásticos, están muy metidos con nosotros, no fallan a los segundos sábados del mes, ¿verdad? Y muchas mujeres que están sorprendidas de lo que podemos encontrar en Sor Juana. Eso te puedo hablar de Sor Juana nada más, ¿no? ¿Verdad? Fíjate que de la obra que hay, me refiero a la pintura de Sor Juana. ¿Tú consideras que sí sea realmente así su rostro? Yo pienso que sí. Mira, poco se ve del rostro de una mujer a través de la indumentaria, el vestuario de una religiosa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sería? Sus ojos serían vivos, muy listos, muy ágiles, muy grandes, su boca pequeña, su nariz bonita, ¿verdad? Pues era una mujer bella. Para mí, Sor Juana es una mujer bella, ¿verdad? Como lo han hecho el famoso retrato que está en la universidad, donde está Sor Juana de pie, ¿verdad? Uh-huh. Me parece una mujer bella también. Hay otro retrato que es anterior a este, que es de Miranda, creo que está en España, ¿verdad? También más o menos se parece, ¿ves? Entonces yo digo que sí se acerca mucho a lo que es una mujer bella e inteligente, más inteligente y más bella. La madre naturaleza ahí se prodigó, por el amor de Dios, porque yo pienso igual que tú. El pellejo se arruga, se cuelga con la edad, pero esa belleza interna, esa paz, esa manera de comunicarse con nosotros y que todavía al paso de tantos siglos y la seguimos disfrutando, hombre, es una maravilla. ¿A ti cuál de sus obras te gusta mucho de sus poesías? La que dijiste tú, Feliciano, la de Feliciano, me encanta. Esa la vi en un programa que yo estaba colaborando. Fíjate, estamos hablando del año 1970, más o menos, ¿ves? Acerca de lo que es las computadoras, o sea, la cibernética, ¿no? Uh-huh. Y este poema lo leyó un maestro que yo lo conocí, era un sabio auténtico, Oriol Anguera, un catalán, ¿ves? Y lo leyó tan bonito este poema que fue, bueno, a mí desde el sexto año me impresionó Sor Juana, desde luego, pero me enamoré más de Sor Juana con ese Feliciano me ama y yo lo detesto. Es fantástico ese poema, ¿no? Pero tiene poemas maravillosos, ¿no? Claro. Oye, como dijiste hace rato en el programa de radio, no crean que es fácil entenderla. No es fácil. Tiene su chiste. Por eso yo siempre recomiendo que a Sor Juana la leas, la vuelvas a leer y la releas para volverla a leer. Y verás que en cada lectura que tienes un conocimiento nuevo, porque es muy amplia ella, de veras. Y fíjate, debemos entender que estamos en cierto momento limitados por el vocabulario de la época, ¿sí? Y sin embargo, es muy entendible Sor Juana. Pero hay que leerla y releerla para entenderla, volver a leerla. ¿Me parece? Claro, por supuesto. Oye, y de los recorridos, me acuerdo en el centro histórico, donde está y otro museo de Sor Juana. Platícanos de él, por favor. Mira, yo voy siguiendo a Carlos porque Carlos es la guía de todo esto y claro, le agradezco mucho a él. Pero me dice, haz la cita para el convento de los carmelitas. Entonces estuvo por primera vez. Entonces yo corro al convento para decirle a las personas que atienden a gentes, que va a haber un grupo de hacer. Han habido un grupo de más de 100 personas a ver a Sor Juana en esa situación. Entonces, de ahí nos vamos al hospital, el primer hospital de México, ¿no? Uh-huh. Y ahí voy también, o sea, yo me voy adelantando un poco, bajo la instrucción de Carlos para que no quedemos mal. De veras es una reunión donde estamos alrededor de 3 horas, de las 10 a la 1:30, donde caminas y te cansas. Pero
no es cansado cuando estás hablando de una persona como Sor Juana. Sobre todo hablar, perdón Oscar, sobre todo hablar en in situ, en el lugar en donde ella estuvo, a fuerza que queda ese halo de energía. Yo que soy tan perceptiva sí lo siento. No es como llegar a cualquier lugar, no, es el lugar de Sor Juana. Sabemos perfectamente y entendemos, sentimos sobre todo, ¿verdad? Que caminando donde Sor Juana estuvo, la entendemos, fíjate, la sentimos a ella. Caminando por los jardines de Palacio, hazte de cuenta que estás viendo a Sor Juana realmente, ¿verdad? Caminando por Catedral también, hazte de cuenta que esto, y en el hospital también vemos cosas así interesantes. Acabamos en el claustro de Sor Juana, ¿verdad? Entonces ahí se hace un ciclo muy interesante para que conozcamos muy raramente, muy poco de, o sea, una probadita de lo que es Sor Juana. Claro. Oye, ¿y este medallón que tiene ella ahí en su pecho, qué trae? La Anunciación, la Anunciación, es el que ella escogió para representarse, ¿no? Es un medallón hermosísimo. Se dice que ella murió en el convento, pero no, dicen que no son los restos de ella, porque pues, murieron muchas gentes de ahí, ¿ves? Pero el medallón de Sor Juana es la Anunciación precisamente del Señor. Y de allá de Aldecameca, su museo que está cerquita de ahí, ¿cuál en las vitrinas que se guardan tantos tesoros pertenecientes a Sor Juana, cuál es el que te roba el corazón? Yo creo que todo el museo está muy bien hecho, ese museo, fíjate. Uh-huh. Ya lo han renovado, lo han hecho y está muy bien hecho. Tiene muchas cosas que uno tiene que entender la dificultad. Por ejemplo, de una persona que quiere aprender y que tiene que caminar mucho, ¿verdad? Sor Juana, para venir a México, ¿cómo crees que llegó? ¿En qué se transportó? ¿Ves? Y no hay otra más que en barco, en un barquito, ¿verdad? Hasta seguramente hasta Jamaica, o vete a saber si había más canales más adelante. Hay un canal que llega en la parte trasera de Catedral, ¿sí? ¿Ves? Pero ese es un transporte realmente interesantísimo, lo que ella debe haber ido, ¿verdad? Y junto con su homenaje de ropa y de cosas, ¿no? Seguramente sí era muy pesado todo eso. Sin embargo, a mí me sorprende, Oscar, que haya tenido la dicha de codearse con dos virreinas. Ya para decir dos virreinas, pues no es cualquier cosa, ¿verdad? No es cualquier cosa, definitivamente, ¿no? ¿Ves? Pero su principal, ¿qué te diré? Fortuna fue que la segunda virreina, María Luisa, se haya llevado todo lo que ella escribió, ¿verdad? Y lo haya hecho un tomo de sus escritos, ¿verdad? Y tuvo mucho éxito en España, así es de que prácticamente nos debemos sentir muy orgullosos de esa mujerona, como tú dices, ¿verdad? Para salir adelante y en esa época, definitivamente. Yo quiero saber, si quieres compartirnoslo, ¿cuál fue el primer llamado a tu corazón de Sor Juana? Mira, yo estaba en 6º año de primaria. Ándale. Bueno, hace como 2 años, como unos. Exacto, o sea, ayer. Ayer. Pues se pasa como un instante en la vida, ¿no? Y me pidió mi maestro de 6º año que yo hiciera un trabajo sobre Sor Juana. Y ahí empecé yo a conocer a Sor Juana. No la conocía, no era fácil. Y fue un trabajo que me gustó mucho, pero me sorprendió que fuera la 10ª musa. Entonces dije, esto debe ser muy interesante, ¿verdad? Yo seguí mi vida y ¿qué te diré? Siempre admiré a Sor Juana, siempre. Y un día me llega Carlos y me dice, oye, Oscar, quiero hacer un salón para hablar de Sor Juana. Me dijo, le dije, extraordinario. Yo tenía en mi labores que hacía en el Instituto Manuel Toussaint en la República del Salvador 45, un edificio hermosísimo, ¿verdad? Que está a un lado de la Biblioteca Lerdo de Tejada y a otro lado del Instituto Israelita, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo era el que cuidaba el edificio, ¿verdad? Porque no había dinero, pero había muchas cosas que hacer. Y yo las hacía, las formaba, lo
lo realizaba el cuidado del edificio. Y entonces le dije a Carlos, vamos a ponerlo en este lugar. Mi director me dijo, no. Le dije, no, sí, fíjate que sí. Pusimos un salón hermosísimo. Yo hice la curaduría del salón. Y a Carlos de la y ahí empezamos hablando de Sor Juana, precisamente. Ahí fue donde empezamos, en el año de 2004, fíjate nada más. Qué padre, ¿no? Está junto a la Biblioteca Lerdo de Tejada, este espacio, ¿no? Que ahorita es un museo. Sí, es de relaciones exteriores, tiene relaciones exteriores. Y claro, le han metido muy buen dinero y está hermosísimo. Yo siempre lo recomiendo que lo visiten. Es un patio que de veras, de los mejores del centro, definitivamente. ¿Ves? Así es como empezamos. Y se hemos seguido costando y buscando la manera de... ¿Y qué te parece que le mandamos justo los tres, tanto Carlos como Oscar como yo, un gran saludo al amigo, el doctor Agustín Soto, que también ahí han estado dando sus charlas, ¿verdad? No, gracias a él realmente, si no, al doctor Agustín, ¿verdad? Soto Nachón, que nos permitió dar las clases ahí, ¿verdad? Y es no las clases, las pláticas, y es un lugar muy ad hoc para lo que estamos nosotros haciendo. Desgraciadamente la pandemia nos retira de esto, pero algún día volveremos a invadir esa zona, definitivamente. Sí, yo creo que sí, ¿no crees? Sí, así es. Bueno, pues le damos el micrófono a Carlos. Maestro Carlos, yo quiero, si tú me lo permites, siguiendo lo que tú deseabas, pues que dé lectura a otro de sus de sus poemas. Claro. Yo no sé si quieres que lo leamos juntos o no. Tú dime. No, en voz de lo que es precioso y tú lo has hecho muy bien. Supongo que quieres leer En Perseguirme Mundo, ¿qué es? ¿O tienes otro? En Perseguirme Mundo, ¿ese? Sí, ese. Bueno, pues empezamos a las 3. 1, 2, 3. En Perseguirme Mundo. ¿Qué interesa? ¿Qué interesa? ¿En qué te ofendo? Cuando todo intento. Poner belleza. Poner belleza en mi entendimiento. Y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así siempre me causa más contento. Poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada mentira y teniendo con amor en mis verdades. Consumir vanidades de la vida que consumir mi vida en vanidades. Excelente, muy bien. Es un excelente soneto. Fíjate, Carlos, que nos hiciste el favor de mandar una presentación extraordinaria. Por razones del destino no la pudimos proyectar, pero de esta hermosa presentación, ¿con qué quieres cerrar, Carlos? Bueno, generalmente procuramos hacer un pequeño comentario sobre este último pasaje de su vida que impactó mucho para toda la gente y que muchos tomaron en cuenta para hablar mal de la iglesia y diciendo que fue muy perseguida, cosa que no fue cierto. Todos los personajes que la admiraban eran intelectuales y la mayoría religiosos, así que tuvo el obispo de Puebla, gran amigo de ella, el anterior arzobispo de México, Fray Payo Enríquez de Rivera. O sea, ella siempre estuvo bien puesta, pero cuidando que no hubiera algo que se saliera de foco. Y volvemos a que en el locutorio de San Jerónimo iban a verla muchos personajes intelectuales. En ese lugar iban los familiares a ver a las monjas
para llevarles siempre algún presente y saber cómo estaban y dar información de la familia. Y a Juana también iba su familia, pero la mayoría de gente era gente muy intelectual que admiraba a Juana por todo lo que ella escribía. Y en una ocasión llegaron varias personas y le preguntaron a Juana: oye, Juana, ¿tú qué opinas sobre el sermón del mandato? ¿Qué es el sermón del mandato? Bueno, hacía 40 años que un sacerdote jesuita, don Antonio de Vieira, era un gran orador y fue muy famoso por los sermones que daba, y sobre todo porque siempre agregaba de su cosecha algo más, y la gente le admiraba mucho, y se escribieron sus sermones. Bien, este sermón del mandato es muy interesante porque al final ya de la vida de Juana, en el locutorio le preguntaron qué le aparecía, si conocía el sermón del mandato, y ella dijo: sí lo conozco. ¿Y qué te pareció? Bueno, para la gente que no sepa, vamos a hablar de qué se trataba el sermón del mandato. El padre Vieira, portugués, muy famoso, decía que cuáles eran las finezas de Cristo para la humanidad, y entonces él decía lo que decía San Agustín: de la mayor fineza de Cristo fue hacerse hombre por nosotros. Y, por supuesto, el padre Vieira le agregaba algunos otros detalles más, saliéndose tal vez de la línea para quedar bien, y la gente lo admiraba y lo aplaudía. El segundo personaje era don Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia también, que decía que la mayor fineza de Cristo fue lavarle los pies a sus discípulos. Y él decía algo más. Bueno, por supuesto, la gente le seguía aplaudiendo, y por eso, pasó a la historia como un gran orador. Y el tercero que ponía de ejemplo era a Santo Tomás de Aquino, porque Santo Tomás de Aquino decía que la mayor fineza de Cristo era haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Y, por supuesto, él decía algo más, y así quedaron, ¿no? Y toda la gente admirando a don Antonio, y le preguntaron a Juana: ¿y tú qué opinas? Y Juana dio su opinión: yo estoy con San Agustín, con don Juan Crisóstomo, con San Juan Crisóstomo, y con Santo Tomás de Aquino, porque el padre Vieira dice esto de más, y los doctores de la Iglesia nos dan una solución tan sencilla, tan grata, y yo no estoy de acuerdo con el padre Vieira. Todos se quedaron: ¿cómo? ¿Sí? Y dice por qué. En cada uno de ellos los rebate y les dice: teológicamente esto está mal. Pues sí, le entendieron. Y al despedirse, uno de ellos le dice: oye, Juana, yo te entendí, pero me faltó, ¿no me haces un favor? ¿No me das tu respuesta por escrito? Tu opinión, perdón. Sí, cómo no. En unas semanas después, Juana le tiene todo el argumento que ella presenta en contra de la opinión del padre Vieira. Y este escrito le llega al obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz, que le parece maravilloso la opinión, y hay algo más, pero eso me lo salto. Hay algo más interesante también, que el obispo de Puebla le manda, le pone título, y le pone título increíble: Carta Atenagórica. Vamos a hablar de Atenea, la sabiduría. Okay. Entonces, de esta opinión tan interesante, no solamente le pone título, sino la manda a imprimir. Y esa opinión de Juana es una bomba, porque para el hombre, ¿cómo le llega que una mujer rebata a un personaje tan importante? Ella habla del padre Vieira como con mucho respeto, diciéndole que es muy importante, pero ella da su opinión en lo que no le pareció. Pero eso realmente crea algo
un ambiente en contra de Juana, y ahí es donde el obispo de Puebla le manda una carta diciéndole que la admira mucho, que todo lo que ha escrito de temas profanos son maravillosos, pero que le sugiere que escriba, ya que tiene tanto talento, que escriba un poco más de Cristo. Juan recibe esta misiva y entonces le contesta al obispo de Puebla. El obispo de Puebla, cuando mandaba una carta a cualquier persona, firmaba como obispo de Puebla. Es de la Puebla de Los Ángeles. Y cuando le mandaba a alguna religiosa, tenía la sencillez de ponerse a su altura y firmaba como Sor Filotea de la Cruz. Él, su nombre, Manuel Fernández de la Santa Cruz, y toda la gente sabía de qué se trataba y quién era este personaje. Por eso cuando Juana le contesta a Sor Filotea de la Cruz, y se plasma en esa contestación y nos deja su vida, su autobiografía. Esa es la maravilla de donde nosotros la vamos a ir conociendo cada vez más. Por eso la sugerencia a quien quiera, que no es fácil de entender, hay que ir despacito por párrafos para ir entendiendo todo lo que dice, sobre todo que se usan muchas palabras que ahora no entendemos. Sí, es cierto. Eso es lo que quería comentarte. Y ella, después de esto, tiene un cambio muy interesante. Ya escribe menos, regresa con su confesor, don Antonio Núñez de Miranda, y recordando un evangelio que hemos oído muchas veces, que dice el maestro: si quieres ser más perfecto, vende todo lo que tengas, dáselo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Juana lo hace, y en ese tiempo, 1692 ya, hay una gran hambruna en la Ciudad de México, porque se perdieron cosechas, el abuso, como siempre, de gente que acapara, y la gente se subleva y quema el Palacio Virreinal. Todo eso está documentado, lo sabemos cómo fue, así que Juana le pide a un amigo muy querido de ella, el sacerdote, que conoció cuando iba a entrar con las carmelitas, que le vendiera toda su biblioteca y le diera el dinero al obispo para la gente. Eso es una obra maravillosa, personal, y la hizo con la mayor discreción, que eso es lo que vale, ¿no? Y por supuesto se sigue atendiendo sus deberes en el convento. Ella tuvo varios cargos, entre ellas contadora, que le fue muy bien en todo lo que hizo en beneficio del convento, y ya teniendo una gran comunicación con el mundo que ella tenía, porque ella se dedicaba a escribir y a contestar todas las cartas que le llegaban de Sudamérica, de España, de Portugal, atendiendo a sus hermanas también, se contagia de una peste, debe haber sido tifo, algo estomacal también, y muere un domingo 17 de abril a las 3 de la madrugada, a la edad de 46 años, 5 meses, 4 días y 4 horas. Y en el diario de sucesos notables de don Antonio Robles, en el tomo 3, nos dice: muerte de la insigne monja de San Jerónimo. Domingo 17 murió a las 3 de la mañana en el convento de San Jerónimo, la madre Juana Inés de la Cruz, insigne mujer en todas las facultades y admirable poeta. De una peste han muerto ya hasta 6 religiosos. En España se imprimieron 2 tomos de sus obras y en esa ciudad muchos villancicos. Vistió todo el cabildo y le enterró el canónigo de la catedral, don Francisco de Aguilar. Nos quedan testimonios tras la muerte de Sor Juana, que se encontraban, todo lo que se encontró se dio ahora sí que se dio a los pobres, porque ella así lo dijo, y aparte
después de esto, que recuerdo que mi maestro, que un día me llevó a San Jerónimo y me impactó el lugar, porque cuando platicaron de su vida, nos dijo que a las gentes apestadas no las podían enterrar en el coro bajo. Ándale. Entonces, que a las gentes las enterraban afuera en la huerta. Así que vamos a suponer que eso es la realidad, y se llevaron, y por eso se perdió su cuerpo, y después han aparecido en algunos sepulcros cercanos de San Jerónimo tres monjas, pero no son de la época, y son las que la dirección del claustro de Sor Juana quiere hacerlas aparecer como originales de Sor Juana, pero no, si murió de peste no podía estar enterrada adentro del convento. Claro. Más o menos este es el comentario que hacemos cuando salimos y nos vamos allá a Nepantla, tal vez tú recuerdes, en el museo. Claro. Concluimos con toda esta historia muy breve, porque también ya se pasa el tiempo, pero para cualquier pregunta que pueda tener nuestro auditorio, que podamos contestársela, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Danos tu teléfono, Carlos, por favor, y tu correo electrónico. Mi correo electrónico es vegascarlos@hotmail.com. Y yo les quiero decir, perdón, ¿sí? Y el teléfono, solamente para estas consultas, lo ocupamos en las mañanas, de 10 a 12, es el 55 34 14 58 06. Gracias, Carlos. Y mis amigos, les quiero decir que también Carlos tiene un libro que se llama ¿Cómo vemos la Catedral Metropolitana de México y su sagrario en el siglo XXI? María del Socorro Sentíes Corona, Carlos Vega Sánchez, Marcelino Zamora Rivero, María Amada López Estala y Enriqueta Mercedes Chart León. ¿Dónde podemos conseguir esta obra de arte, Carlos querido? Este libro está en la librería Madero, precisamente don Enrique acaba de morir, pero en ese lugar él distribuía este libro. No creo que ya tenga, porque se ha pasado el tiempo. Y en la catedral también, en el lugar donde venden los recuerdos de catedral, allí también está el libro. Pero como eso ya pasó tiempo, no creo que haya. Pero si lo necesitan, nos hablan por teléfono y veremos la forma de hacérselos llegar para aquí de la Ciudad de México, y para fuera, pues también veríamos la forma de podérselos entregar con mucho gusto. Este libro de la catedral lo hicimos la maestra María del Socorro y un servidor en la parte de historia y de arte, y las otras personas nos ayudaron mucho en los dibujos, porque tratamos de hacerlo lo muy más didáctico para que la gente lo pudiera entender. Claro. Que hay cada lugar con su simbolismo. Claro. Y tenemos ahí pendiente, Carlos, ya empezamos a hacer, Saiza de Cortar también, un primer programa, y dijimos que lo íbamos a hacer en 4. Retomemos este compromiso, ¿no? Para que les hagamos 4 programas con respecto a la catedral, que hay mucho que ver. Pues Carlos y Oscar, verdaderamente Museando Ando les agradece su presencia. Todo lo que nos han dado ha sido deliciosamente cultural, histórico, y que nos deja muy lleno la mente, el cuerpo, el espíritu de ser mexicanos, y sobre todo que hoy hablaron de una gran mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias, Carlos, por estar aquí y ahora. Gracias a ti por tenernos. Ya sabes que nuestra admiración por todo lo que haces. Gracias, mi Carlos. Querido Oscar, gracias por estar con nosotros. Como dijera Pedro Vargas, gracias a ti. Muy agradecido y muy agradecido. Queridos mis amigos jóvenes, se refiere nuestro querido Oscar a un cantante mexicano que se llamaba Pedro Vargas.
búsquenlo en internet, es interesante darse una vueltecita por ahí. Y pues me despido con el cariño de siempre y la gratitud a ZR Producciones, Misay y mi Jesús Alberto, por su apoyo incondicional, a Grupo Fórmula, a las redes sociales, también les doy las gracias, ni qué decir a nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros. Poco a poco vamos creciendo y despertando el interés y el apetito por absorber más cultura. Y pues se despide de ustedes Verónica Müller, su dama museos del programa Museando Ando. Y les digo, como siempre, museos, museotes, museitos, sí, aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, huelan y piensen museos. Y también, pues les traemos historias, no nada más museos, porque sería imposible hacer tantos museos, pero hay mucha colección, muchos personajes históricos con estilos de vida. Y pues gracias, y como les digo a mis nietos, te amo y hasta la próxima emisión. Gracias. Gracias.